Amados hermanos, en la gracia del Señor Jesús, paz a cada uno de vosotros. Tengo el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes la reflexión para el día de hoy. Recuerden que venimos analizando el tema general, mujeres bajo la guía del Señor. Pero en esta oportunidad el tema que consideraremos quizá es un poco opuesto a nuestro título general, porque vamos a hablar acerca de el castigo por un liderazgo erróneo, es decir, aquellas mujeres las cuales no se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, sino que actúan según la concupiscencia de su corazón. Y como líderes arrastran a otros al error. Recuerde que un líder es una persona que tiene cierto grado de influencia sobre los demás. Es una persona con carisma y que su actuar determina en cierta medida el comportamiento de terceros. En esta ocasión vamos a ver el liderazgo erróneo de una mujer del Antiguo Testamento llamada Jezabel. En primer libro de Reyes 21-25, en la Nueva Traducción Viviente dice: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos de Jehová como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. Otras versiones dice que este rey fue el más malo porque se vendió a hacer lo malo. Es decir, el liderazgo de su esposa influyó para mal. Ciertamente, la esposa es ayuda idónea para el hombre, y más aún cuando ese hombre le sirve a Dios, desempeña un cargo dentro de la iglesia, es pastor, es diácono, es ministro, trabaja con algún departamento de jóvenes, de mujeres, etcétera. Este hombre necesita el apoyo de su esposa, necesita de ese respaldo para su ministerio. Pero cuán triste es cuando la influencia que ejerce la esposa es una influencia negativa. Es un liderazgo maléfico como el de esta mujer malvada llamada Jezabel, que llevó al rey Acab a cometer todo tipo de perversidades. Quisiera que conociéramos un poco acerca de esta infame reina llamada Jezabel. Acerca de ella se puede leer en el primer y segundo libro de Reyes. Jezabel fue incrédula y violenta. Fue la esposa del rey Acab. Se aferró a oponerse a la adoración al Dios de Israel, el Dios que hizo el cielo y la tierra, y en su lugar adoraba
y promovía la adoración y el culto del falso dios Baal. Fue muy cruel con sus sirvientes y se involucró también en la matanza de muchos profetas. Las acciones de Jezabel resultaron en conflictos que contaminaron a Israel por décadas. La tiranía de esta reina llamada Jezabel era tal que en su ambición por conseguir más poder e influencia, Jezabel destruía a toda persona que cuestionara sus métodos y sus decisiones. Como resultado de ello, muchos de los profetas de Dios fueron asesinados. Todos los actos malvados de Jezabel sirvieron para despertar el celo y la furia del profeta Elías, quien profetizó lo que Dios mandaría en contra de esta malvada reina. Pero también antes de ello se lleva a cabo un juicio de parte de Dios por el mal liderazgo de Acab y su esposa Jezabel. Dios envió una hambre, envió también una sequía por espacio de 3 años y medio. Por oración del profeta Elías, no llovió durante este espacio de tiempo, de tal manera que los estragos se hicieron sentir. Dios estaba indignado contra su pueblo Israel porque estos iban tras Baal y la diosa Acera, culto que era promovido por Jezabel, pues tenía a su servicio profetas, sacerdotes, para el culto a Baal y a Acera. Nosotros encontramos en la palabra de Dios el enfrentamiento que tuvo el profeta Elías con esos profetas de Baal. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, ahí podemos ver cómo después de aquellos 3 años y medio, Elías se presenta delante de Acab, y Acab cínicamente le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le dice: yo no he turbado al pueblo de Israel, sino tú y la casa de tu padre, y también su mujer Jezabel, porque habéis dejado al Dios Todopoderoso y habéis servido a dioses ajenos. Si hay un castigo sobre el cual Dios lo ejerce tarde o temprano sin fallar, es por el pecado de la idolatría, porque nuestro Dios es fuerte y celoso. Es un Dios que no comparte su gloria con nadie ni con nada. Nuestro Dios es omnipotente. Los cielos mismos no le pueden contener. Y en esa escena, pues nosotros vemos cómo el profeta Elías, por el poder de Dios, hace descender fuego sobre el holocausto, cosa que los profetas falsos, los profetas de Baal, no pueden realizar. Pero sí el Dios eterno hace descender fuego y quema aquel altar
y aún las piedras y el agua que habían anegado aquel altar quedan consumidos por el poder de Dios. Y Acab mata a aquellos profetas falsos de Baal. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 1, vemos qué hace aquel rey de Israel. Dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Aquí vemos a una mujer que no tiene la más mínima reverencia y respeto al profeta de Dios, al mensajero de Dios. Era una mujer que ejercía el poder detrás del trono. Acab simplemente era una pantalla. Realmente quien gobernaba y tomaba las decisiones, tenía la última palabra en aquel reino, era su malvada esposa. Esta era de las hijas de Sidón. Esta reina era tan mala que la Escritura nos cuenta en el primer libro de Reyes, capítulo 21, de cómo arrebataron una viña a un hombre llamado Nabot, el cual no quiso venderle la viña al rey Acab. Era una propiedad frente al palacio. Acab quería extender su territorio, sus dominios, pero Nabot no quiso venderle la viña porque para él representaba algo muy especial, pues era una herencia que había recibido. Cuando Jezabel se entera de que Nabot le ha negado la venta de la propiedad, Jezabel le dice: ¿y por qué estás decaído, rey Acab? ¿Y por qué no comes? Y como niño que hace berrinche, Acab estaba contra la pared y le pone queja a su esposita Jezabel y le dice: es que Nabot no me quiere vender su viña. Y Jezabel le dice: tú eres el rey de Israel, levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Esta mujer abusaba del poder conferido, esa investidura que tenía el rey Acab. Ella la utilizaba para mal. Ella escribió cartas en nombre del rey. Quiere decir de que esta mujer incluso llegó a usurpar funciones que no le correspondían. Una mujer sin el temor de Dios puede llegar a atribuirse el dominio en el hogar. Puede llegar a querer manipular incluso en los asuntos administrativos de la iglesia. Pues a esta mujer no le bastó solamente hacerle daño a Nabot, arrebatarle su viña, sino que puso testigos falsos
hombres perversos que atestiguaran contra Nabot, que dijeran que habían escuchado a Nabot blasfemar a Dios y al rey. Y entonces lo sacaron y lo apedrearon los ancianos y los principales de la ciudad. Incluso promulgaron ayuno. Mire hasta dónde llegaba el atrevimiento de mezclar lo santo con lo profano. Esta mujer movía los dados, las piezas a su favor. Tal fue el grado de maldad que aquel hombre murió apedreado. Y cuando había muerto, Jezabel le dijo a su esposo: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, la que no te quiso vender por dinero. Ahora ese hombre ya no vive, y ahora tú podrás descender a su viña y tomar posesión de ella. Para ella, el fin justificaba los medios. Era una mujer la cual no se quedaba quieta. Siempre estaba en acción, pero no para hacer cosas buenas, sino para hacer cosas terribles, perversas. Y su esposo no le decía nada. La apoyaba en todo. Le complacía en la adoración a los dioses falsos. Le confería todo el poder para que ella manipulara, escribiera cartas, para que ella proclamara ayuno, para que ella hiciera lo que se le viniera en gana. La influencia de esta mujer como líder fue muy errónea. Pero aquí viene el centro de nuestro estudio y la lectura sugerida para este tema en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 7. Ahí vemos el pronunciamiento por sus malas acciones de esta mujer. Cuando Jehú es ungido rey de Israel, este hombre ciñe sus lomos y se comporta como un justiciero. Dice el versículo número 9. Vamos a leer lo que dice segundo de Reyes 9:7. Dice: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, y así al siervo como al libre en Israel, y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Esta fue la sentencia de castigo, de venganza de nuestro Dios.
porque de Él es la venganza. Él es el que paga a cada uno según su obra. Esta mujer tenía que morir de una manera como la que acabamos de describir. Vemos el pronunciamiento: a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y precisamente de esa manera murió esta malvada reina, la cual también dice la palabra de nuestro Dios que se ataviaba como una mujer cualquiera. En el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 37, encontramos el cumplimiento de las palabras que se habían pronunciado contra esta mujer por sus iniquidades, por sus maldades, por haber matado a los siervos de Dios, por haber ejercido una influencia demoníaca sobre su esposo. Por todas esas injusticias, Dios le traería juicio. Dice segundo libro de Reyes 9:30, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Esta Jezabel era hija de un rey de Sidón, Etbaal. Y por eso Jehú dice: vayan y sepúltenla, porque lleva sangre real. Pero la palabra de Dios había sido pronunciada, y esa palabra no puede mentir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y si Él dice algo, lo cumple. Y la palabra de Dios es que esta mujer no iba a ser sepultada. Dice acá el versículo 35, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la mano. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Qué tremendo castigo padeció aquella mujer, la cual realmente tenía intimidado a todo un pueblo. Lo tenía arrodillado ante ese dios Baal. A su mismo esposo lo tenía dominado.
Acab no era capaz siquiera de reprocharle, de decirle esto no está bien, porque la influencia de esta mujer era tal que lo que decía se hacía. Amados hermanos y principalmente hermanas, si Dios te ha dado un puesto privilegiado como ser la esposa de un pastor, de un ministro, de un diácono, de un obrero, de un servidor de Dios, ayúdale en su ministerio. Muestra ese amor, esa misericordia, ese pudor, esa decencia, ese ejemplo de las demás esposas. Sé una mujer que ejerza influencia positiva y no influencias negativas, porque ya vemos cómo terminó esta malvada mujer Jezabel. Ese espíritu de Jezabel aún sigue hoy en día en aquellas mujeres que apoyan el feminismo, la emancipación de la mujer. Con ello no estoy diciendo que la mujer no tenga derechos, los cuales haya que respetarles, pero para hacer valer esos derechos no deben caer tan bajo como mostrar sus partes íntimas. Eso, en lugar de dignificarla, es algo que deja mucho que decir de su feminidad. La mujer debe ser ayuda idónea para su esposo. Debe ser ese vaso más frágil. No ejercer una manipulación. No debe ostentar, usurpar funciones que no le corresponden. En muchas partes se ve que a la esposa del pastor le llaman la pastora y se le confieren atribuciones muchas veces de un liderazgo erróneo, funciones que no le competen, como por ejemplo predicar. Pablo dice: porque no permito a la mujer que enseñe en la congregación, sino, dice, la mujer aprenda en silencio. La Biblia no nos habla de mujeres pastoras. Alguien por ser la esposa del doctor no la hace doctora. ¿O acaso usted llega a un consultorio y no encuentra al doctor y solo está la esposa del doctor? ¿Se dejaría medicar por ella? De igual manera, amados hermanos, la esposa del pastor, la esposa del diácono, del ministro, no puede usurpar el lugar de éste. Aquella mujer escribía cartas en nombre de Acab. Era el poder detrás del trono. Esto es algo que al Señor no le agrada. Eso es ejercer un liderazgo erróneo. Permitamos que el Espíritu de Dios nos gobierne, y como mujer, amada hermana, tú tienes que ser dócil y humilde y estar bajo la guía del Señor, quien a través de su Espíritu te muestra por el camino que debes ir y la actitud que debes asumir. Que el Señor, mis amados hermanos y hermanas,
bendiga su palabra en vuestros corazones. Pase a vosotros.